UNAM Chicago rinde homenaje a Carlos Fuentes a 10 años de su partida. Conferencias, charlas y lecturas en voz del propio escritor. Descarga Cultura. .unam. Caminos de Utopía, programa grabado por el maestro Carlos Fuentes el 12 de noviembre de 1985 para Radio UNAM. Europa encuentra en América un espacio que dé cabida al exceso de energías del Renacimiento, pero encuentra también un espacio para limpiar la historia y regenerar al hombre. Montaigne no ha tenido la suerte de Vespucio. El ensayista francés no ha estado como el cartógrafo florentino en Utopía, pero quisiera haber tenido, nos dice, la fortuna de vivir entre esas naciones, de las que se dice que viven aún en la dulce libertad de las primeras e incorruptibles leyes de la naturaleza. Este deseo nace de una desesperación perfectamente expresada por Alfonso de Valdés, el erasmista español y secretario del emperador Carlos V. ¿Qué ceguera es esta?, se pregunta Valdés. Llamámonos cristianos y vivimos peor que turcos y que brutos animales. Si nos parece que esta doctrina cristiana es alguna brujería, ¿por qué no la dejamos del todo? Con menos énfasis, pero con igual persuasión, Erasmo le pedía al cristianismo que creyera en sí mismo y adaptara su fe a su práctica. El cristianismo exterior debería ser el reflejo fiel del cristianismo interior. Erasmo predicó en efecto la reforma de la Iglesia por la Iglesia. Como suele ocurrir, mientras esto no ocurrió, Erasmo gozó de la popularidad inmensa que el enfermo reserva al médico que le dice, te vas a curar. Pero cuando el cirujano se presentó, cuchillo en mano, a arrancar el tumor, el amable crítico fue arrojado fuera de la ciudad a reunirse con el temible quirúrgico de la Iglesia de Roma, Martín Lutero. Erasmo resistió esta asimilación, se mantuvo fiel a Roma, pero el educador de la cristiandad era ya el hereje, el réprobo, el autor prohibido. Existe en la cosmografía de Münster un retrato de Erasmo censurado por la Inquisición española. Las facciones nobles del humanista están rayonadas brutalmente con tinta, sus cuencas vaciadas como una calavera, su boca deformada y sangrante como la de un vampiro. El verdadero Erasmo es la imagen de la inteligencia irónica pintada por Holbein, como Martín Lutero es la dura, plebeya, estreñida imagen pintada por Cranach e interpretada por Albert Finney en la pieza teatral de John Osborne. Erasmo, el primer teórico de la Reforma, jamás se unió a la reforma práctica de Lutero, no solo por fidelidad a la Iglesia, sino por una profunda convicción de la libertad humana. Erasmo reprochaba a Lutero sus ideas sobre la predestinación y reclamaba desde la Iglesia, pero para la sociedad civil capitalista, prohijada por el protestantismo, un poder de la voluntad humana, escribe Erasmo, un poder de la voluntad humana aplicable en múltiples sentidos que llamamos el libre arbitrio. Y pregunta, ¿de qué serviría al hombre si Dios lo tratase como el alfarero trata a la arcilla? La paradoja de este debate, claro está, es que la severidad fatalista de Lutero desembocaría en sociedades de creciente libertad civil y desarrollo económico, en tanto que la fidelidad erasmiana al libre arbitrio dentro de la ortodoxia cristiana contemplaría la parálisis económica y política impuesta al mundo español por el Concilio de Trento y la Contrarreforma. Entre estas opciones, Europa se desangra en las guerras de religión, esa época terrible que Bertolt Brecht evoca en la figura de la Madre Coraje, vestida de hoyos y de podredumbres, en la que la victoria o la derrota es una pérdida para todos. Pero adiós ilusiones, dice Brecht, la guerra se hace para el comercio, en vez de manteca se vende plomo, y nuestros hijos mueren. Tomás Moro respondió a estas realidades con la idea de utopía.
en la sociedad excéntrica de Utopía, una sociedad sin cristianismo pero con derecho natural, tanto los vicios como las virtudes del paganismo y del cristianismo podrían observarse con más claridad. Moro escribe su Utopía como una respuesta a la Inglaterra de su tiempo y al tema económico que apasionaba a sus contemporáneos. El fin de la comunidad agraria antigua y su sustitución por el sistema capitalista de la enclosure, que acabó en el siglo XVI con las tierras comunales cercándolas y entregándolas a la explotación privada. Al invocar en la Utopía una sociedad basada en el derecho natural, Moro imaginó el encuentro del viejo mundo y el nuevo mundo no sólo como el encuentro del cristianismo y el paganismo, sino como la creación de una nueva sociedad que acabaría por compartir tanto las virtudes como los defectos de las sociedades cristianas y aborígenes. La utopía de Moro no es la sociedad perfecta. Abundan en ella rasgos de crueldad y exigencias autoritarias. En cambio, la codicia ha sido extirpada y la comunidad restaurada. Pero los rasgos negativos amenazan constantemente a los positivos. Utopía no es un libro ingenuo, y gracias a su dinámica de claroscuros y opciones constantes, es una obra que deja abiertas 3 cuestiones interminables, que continúan siendo parte legítima de nuestra herencia y de nuestra preocupación. La primera es la cuestión del placer del cuerpo y de la mente. Moro nos recuerda que ni uno ni otro son pecaminosos. La segunda es la cuestión de los valores de la comunidad y su situación respecto a los valores individuales y los valores del Estado. Moro coloca los valores comunitarios por encima del individuo y del Estado porque considera que ambos solo son una parte de la comunidad. La tercera es la cuestión derivada de las 2 anteriores de la organización política. Si el placer de cuerpo y mente son buenos y la comunidad superior al individuo y al Estado, entonces, nos dice Moro, la organización política debe estar constantemente abierta y dispuesta a renovarse. Estos son valores utópicos positivos que conviene tener presentes mientras damos forma a nuestra historia y a nuestra cultura contemporáneas. La Utopía de Tomás Moro es un libro sumamente personal. Es, como casi todos los grandes libros, un debate del autor consigo mismo, un debate de Moro con Moro, pues como dijo William Butler Yeats, el poeta irlandés, de nuestros debates con los demás hacemos retórica, pero de nuestros debates con nosotros mismos hacemos poesía. El libro nos permite ver a Moro y a su sociedad en el acto de entrar a la edad laica. En efecto, lo que Moro hace en la Utopía es explorar la posibilidad de la vida secular para él y para todos. Explora el tema infinitamente fascinante de la relación del intelectual con el poder. ¿Debe un hombre sabio servir al rey? Explora la combinación de elementos que podrían crear una sociedad buena. Al permitirles a los habitantes de Utopía que vivan como le gustaría vivir a él, Tomás Moro ofrece un ideal de vida muy personal. Los aspectos desagradables, disciplinarios y misóginos de la Utopía de Moro son al cabo valores para el autor, valores para Tomás Moro, porque a él le hubiese gustado ser un sacerdote casado que trae el claustro a la corte de Enrique VIII de Inglaterra. Pero ¿acaso el aspecto más interesante del libro es que Moro ofrece esta imagen del mundo posiblemente más feliz, o más feliz posible, sometiéndolo a una crítica que no renuncia a la ambigüedad y a la paradoja como instrumentos de análisis? Retengamos estas lecciones mientras pasamos a considerar el arribo de Tomás Moro en el Nuevo Mundo, llevado de la mano de su más fervoroso lector, el fraile dominicano Vasco de Quiroga. La influencia de Moro y las tareas de Quiroga en la Nueva España han sido objeto de brillantes y exhaustivos estudios realizados por Silvio Zavala. Recuerdo asimismo que Alfonso Reyes llamó a Quiroga uno de los padres izquierdistas de América. Estos hombres religiosos pusieron pie en tierras que los ángeles no se atrevían a pisar
pero donde los conquistadores ya habían entrado, como el día descrito por Octavio Paz, pisando fuerte, a la española. Voraces conquistadores, descritos por Pablo Neruda en una secuencia de sus memorias, devorándolo todo, patatas, huevos fritos, ídolos, oro, pero dándonos a cambio de ello su oro, nuestra lengua, la lengua española. Ruidosos conquistadores, cuyas voces ásperas y resonantes contrastaban con las voces de pájaro de los indios. Una vez escuché a un mexicano de voz dulce y discreta preguntarle al poeta español León Felipe: ¿y por qué hablan tan fuerte ustedes los españoles? A lo cual León Felipe contestó imperativamente: porque fuimos los primeros en gritar ¡tierra! Los humanistas los acusaron de pisotear las tierras de Utopía y de volverlas a la edad de hierro. Los religiosos, que también eran humanistas, también los acusaron. El valiente mundo nuevo y su buen salvaje estaban siendo esclavizados, errados, asesinados por los hombres armados del viejo mundo, que descubrieron y proclamaron en esta tierra a la utopía, a la edad de oro. Los frailes humanistas llegaron al nuevo mundo, pisándole los talones a los conquistadores. En 1524, los llamados 12 apóstoles del orden franciscana llegaron al México de Hernán Cortés. Fueron seguidos en 1526 por los dominicanos, entre ellos Quiroga. Llegaron a asegurarse de que la misión civilizadora del cristianismo, la salvación de las almas, no se perdiese en el ajetreo de la ambición política y la premura de la afirmación maquiavélica. Bartolomé de las Casas fue el denunciador supremo de la destrucción de Utopía por quienes inventaron y desearon Utopía. Pero Vasco de Quiroga no vino a denunciar, sino a transformar la utopía en historia. Llega con el libro de Tomás Moro bajo el brazo. La lectura de Moro simplemente identifica la convicción del obispo Quiroga. Utopía debería ser la Carta Magna, la constitución de la coexistencia pacífica entre el mundo devastado de los indios y el mundo triunfalista del hombre blanco en el Nuevo Mundo. Quiroga, cariñosamente llamado Tatabasco por los indios purépechas, es animado por la visión del Nuevo Mundo como utopía, porque no en vano, sino con mucha causa y razón, este de acá se llama Nuevo Mundo, y es lo Nuevo Mundo, no porque se halló de nuevo, sino porque es en gentes y cuasi en todo, como fue aquel de la Edad Primera y de Oro, que ya por nuestra malicia y gran codicia de nuestra nación ha venido a ser de hierro y peor. Vasco de Quiroga, citado por Silvio Zavala. Para Tatabasco, solo utopía podía salvar a los indios de la desesperación. Los hospitales o comunidades utópicas fundadas por Vasco de Quiroga en Santa Fe y en Michoacán aplicaron literalmente las enseñanzas de la utopía de Moro. Propiedad comunal, jornada de trabajo de 6 horas, prohibición del lujo, magistraturas familiares y electivas y distribución equitativa de los frutos del trabajo. Quiroga fundó estas comunidades en 1535. Ese mismo año, Tomás Moro fue decapitado en Inglaterra por órdenes de Enrique VIII. Como dice Eugenio Imas en su espléndido ensayo sobre el tema Utopía y Utopía, Moro es un auténtico mártir de la filosofía, testigo de la razón ante la razón de Estado, de la utopía ante la topía, la pareja de Sócrates. ¿Acaso también sabía, añade el filósofo español, cómo se estaba frustrando la gran ocasión de América, como lo veía utópicamente Quiroga? La gran ocasión de América. Entre 1492 y 1640, la población indígena de México y de las Antillas desciende de 25 millones a 1 millón y la de la América del Sur de 3,5 millones a 500 000. El buen salvaje fue esclavizado en la mina, la encomienda, el latifundio y la mita. La edad de oro se convirtió en la edad de fierro, la utopía murió. Y sin embargo, el problema de la utopía persiste. ¿Por qué? Mircea Eliade, el historiador de la religión rumano,
habla del sustrato mítico de la literatura y de la historia para decirnos que es la evidencia de que el hombre no puede escapar al tiempo porque nunca hubo ni habrá un tiempo sin tiempo. La función del mito es proclamar que el tiempo existe y que debe ser dominado si queremos recuperar el tiempo original. Pero ¿por qué hemos de desear esta reconquista del tiempo original? Porque la memoria nos dice que entonces éramos felices, vivíamos en la Edad de Oro. El arte ha caminado una larga avenida en busca de la tierra feliz del origen, de la isla de Nausicaa en Homero a la visita irónica de Luis Buñuel a una isla de esqueletos y excrementos en su película La Edad de Oro, pasando por las Arcadias sin penas de Hesíodo, la Edad de la verdad y la fe en Ovidio, la primavera cristiana de Dante, la Edad de los arroyos de leche en Tasso y finalmente su agria desembocadura en el poema de John Donne, las doradas leyes de la naturaleza son derogadas y su desencantado recuerdo en Cervantes. Don Quijote recuerda una noche reunido con los cabreros, una edad que fue una edad sin codicia, una edad de oro que ya no existe y que se ha convertido en edad de hierro. Todos estos textos en sí mismos atestiguan la nostalgia de la Edad de Oro. Todos ellos hablan de un tiempo, no de un lugar. Utopos quiere decir no hay tal lugar. Pero la búsqueda de utopía se presenta siempre como la búsqueda de un lugar y no de un tiempo. La idea misma de utopía en América parece marcada por el hambre de espacio propia del Renacimiento. El mundo nuevo se convierte así en una contradicción viviente. América es el lugar donde usted puede encontrar el lugar que no es. América es la promesa utópica de la nueva Edad de Oro, el espacio reservado para la renovación de la historia europea. Pero ¿cómo puede tener un espacio el lugar que no es? El mundo indígena, el mundo del mito, contesta a esta pregunta desde antes de ser conquistado. La utopía solo puede tener tiempo. El lugar que no es no puede tener territorio, solo puede tener historia y cultura, que son las maneras de conjugar al tiempo. Tomás Moro describe la ironía de esta verdad cuando envía a su viajero utópico, Rafael Itlodeo, de regreso a Europa. Pero él no habría regresado, nos dice Moro, ni el lector tampoco, si usted hubiera estado en utopía conmigo y hubiera visto sus leyes y gobiernos como yo durante 5 años que viví con ellos, en cuyo tiempo estuve tan contento que nunca los hubiera abandonado si no hubiese sido para hacer el descubrimiento de tal mundo nuevo a los europeos. En su novela Los Pasos Perdidos, el escritor cubano Alejo Carpentier concibe su ficción como un viaje en el espacio, Orinoco arriba, hasta las fuentes del río, pero también como un viaje en el tiempo. El movimiento de la novela es una conquista del espacio, pero también una reconquista del tiempo. El viajero de Carpentier, a diferencia del de Moro, pasa de las ciudades modernas a los ríos de la conquista, a las selvas anteriores al descubrimiento, a la noche de los tiempos, donde todos los tiempos se reúnen en el mismo espacio. Viajando hacia atrás, hacia los compases del Génesis, el narrador de Carpentier se detiene al filo mismo de la intemporalidad y sólo allí encuentra la utopía. Un tiempo donde todos los tiempos coexisten, así como Borges encontró en el Aleph el espacio, donde todos los espacios coexisten. Su narrador, el narrador de Alejo Carpentier, como el de Tomás Moro, ha estado en utopía y ha vivido su tiempo perfecto, un instante eterno, una edad de oro que no necesita ser recordada o prevista. Tanto Moro como Carpentier quisieran permanecer en utopía, pero ambos sucumben a la racionalización de sus culturas modernas. Deben regresar y contar sobre utopía a fin, dice Moro, de hacer el descubrimiento de tal nuevo mundo a los europeos. A fin, dice Carpentier, más de 4 siglos después, de comunicarle la existencia de utopía a un joven en alguna parte que esperaba tal vez mi mensaje para hallar en sí mismo, al encuentro de mi voz, el rumbo liberador.
Pues si la utopía es el recuerdo del tiempo feliz y el deseo de reencontrarlo, es también el deseo del tiempo feliz y la voluntad de construirlo. No regresar es el verbo de la utopía de la Edad de Oro original. Regresar es el verbo de la utopía de la ciudad nueva, donde reinará la justicia. Los narradores de Tomás Moro y de Alejo Carpentier están divididos por esta doble visión utópica. Se debaten entre encontrar lo perdido y conservarlo, o regresar, comunicar, reformar, liberar. El protagonista de Los Pasos Perdidos comete al cabo, dice Carpentier, el irreparable error de desandar lo andado, creyendo que lo excepcional puede serlo 2 veces. Juan Bodino, a quien ya hemos citado, el autor de los 6 libros de la República, sobre los cuales se fundan la teoría y la práctica de la monarquía centralizadora francesa, ofrece una variante típicamente francesa al tema de la utopía en el Nuevo Mundo. Escribe en 1566 para dudar simplemente que la utopía pueda tener lugar entre pueblos primitivos o que éstos estén a punto de regenerar a la corrupta Europa. Bien pudiera ser que los nobles salvajes viviesen también en una edad de hierro y no en una edad de oro. De acuerdo con Bodino, lo que el Nuevo Mundo tenía para ofrecer era una vasta geografía, no una historia feliz, un futuro, no un pasado. Antes de que esta profecía original de América como futuro se volviese indebidamente optimista, Bodino puso todos nuestros pies en la tierra mediante el elogio sencillo aunque elegante de la realidad. El Nuevo Mundo es extraordinario por la muy ordinaria razón de que existe. América es, y el mundo, al fin, está completo. América no es utopía, el lugar que no es topía, el lugar que es, no un lugar maravilloso, pero el único que tenemos. Descarga Cultura. .unam